No sé si vieron que hace unos días Memo Ochoa salió a decir que bienvenida a la competencia, pero que la selección azteca no es por edad, sino es por calidad. Lo cual me parece es correcto, y uno de los hombres que también fue gran referente en su momento de las Águilas, Adolfo Ríos, está con nosotros. El arquero de Cristo. El arquero de Cristo. El arquero de Cristo. Adolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Daniel López Casarín. Qué placer saludarles, ¿cómo están? Bien, Adolfo, oye, no pasan los años por ti, o sea, estás más firme, más mamey que hace 30 años. Todos se me quedan, no pasan, todos se me quedan. Esas historias de que tenía que ir al gimnasio a escondidas porque no lo dejaban, porque supuestamente perdía la elasticidad el arquero, pues ahí está, ¿a poco no, Adolfo? Sí, hubo muchos entrenadores que me prohibían, cerraban el gimnasio con candado incluso. Tenía que poner yo en casa gimnasio cuando no siquiera se usaban. Y después me decían, te dije que dejaste el gimnasio y estás como nunca. Pero yo no dejaba de trabajar en el gimnasio en casa. Oye, Adolfo, justamente lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Me parece que la declaración de Memo Ochoa es muy acertada y sobre todo en la portería, ¿no? Sí, mira, la posición que más longevidad tiene es la portería. Ha habido arqueros en mundiales de arriba de 40 años, Dino Zoff, para poner solamente un ejemplo, casi de 40 también Jean-Marie Paf. Entonces, ha habido grandes arqueros mundialistas y que realmente la experiencia y si físicamente se mantienen vigentes, les da para mucho. Lógicamente, también tiene que haber competencia. Acá lo preocupante sería que no llegue ni un solo arquero a hacerle sombra a Memo, que hoy por hoy... Es que es lo que está pasando. Diga. Es lo que está pasando. Oye, Adolfo, Luis Enrique Alfonso, ya habíamos platicado, pero te saludo formalmente. Te quiero preguntar algo antes de meternos en el tema y lo que había comentado Casarín. ¿Por qué hay tanto hate? ¿Por qué mucha gente odia a Memo Ochoa? ¿Como ¿Por tú? qué? No, yo no lo odio, güey. O sea, no. ¿Por qué lo voy a odiar? No, pero ¿por qué? ¿Porque viene de la América? ¿Por qué de repente lo denostan? ¿Por qué de repente empiezan a tirarle? Tú que tienes obviamente ese pasado americanista y que la gente te ubica, ¿por qué crees que odian tanto a Memo Ochoa más allá de lo que haga o deje de hacer? Mira, si hay un tema de identidad, esa identidad es con qué equipo lo identificas. Y eso, por supuesto, que es América. Entre América y Chivas se dividen la mayoría de los aficionados en nuestro país, pero los que van contra América son los demás equipos que no van contra Chivas. Entonces, en ese sentido es la gran cantidad de comentarios de repente negativos que puede haber contra Memo, y que también en ocasiones ha habido por ahí algunas campañas, que esas campañas también de comentarios pagados, no de denostar o de querer hacer menos a Memo, pero sí pensar y decir, ¿hay otros mejores? Bueno, hoy en día no lo hay y tiene que haber competencia. ¿Campañas de medios, Adolfo? ¿Tú crees que hay medios que agarran campaña en contra de Memo? Yo creo que sí, no precisamente en una situación directa o por una indicación, porque cada uno da sus opiniones de manera personal, pero sí hay algunos comentaristas que incluso ellos definen poner cuáles serían las opciones para poder estar en selección en esa posición. Y literalmente no hay ninguno que esté por encima de Memo Ochoa en este momento. Ahí te hablan, Juan Carlos. Ahora, Adolfo, me parece, te saluda Juan Carlos Zúñiga, buena tarde. También creo que hemos sido víctimas del sistema de la Liga MX, ¿no? Tú lo decías, la portería es la posición más longeva. Y entonces tenemos hoy a un Chuy Corona que sigue parando, a un Alfredo Talavera que rebasa los 40 años. Tuvimos en su momento al Conejo Pérez que se quiso retirar hasta después de los 40 años. Y después de ellos, pues estuvieron sentados hasta los 30, Rodolfo Cota, futbolistas que pues ya no pudieron llegar quizá a un tope de competencia tan alto Hugo para González, alcanzar a Hugo González, ¿no? A Guillermo Ochoa, que además Guillermo, pues le gustó o no la gente y sí, el más goleado y lo que sea, pero bueno, pues tuvo el atrevimiento de irse a Europa, ¿no? De agarrar otro camino y de tener otro tipo de experiencia como arquero. O sea, aquí también nosotros mismos fuimos tapando a los porteros. Hoy, a ver, la temporada pasada era impresionante la cantidad de porteros extranjeros que había, ¿eh? Sí, incluso el 50% de los arqueros en nuestro país son extranjeros. Entonces, ahí también implica una situación que determina que los mismos técnicos, que los entrenadores se atrevan a tener un arquero
pero que se arriesguen. Lo que pasa es que son resultados inmediatos los que se requieren en el fútbol mexicano. Y ellos no quieren pasar por un proceso. Ese proceso que hoy en día Jurado está teniendo. Y estoy de acuerdo con ustedes. Arqueros que mencionaron al Conejo, mencionaron a Talavera, mencionaron a Corona. Y son arqueros que ya tenían que haber tenido competencia para buscar quitarles ese espacio. Y los entrenadores, a final de cuentas, son los que deciden. Pero ese proceso tienen que animarse y atreverse los entrenadores, principalmente en la posición de la portería, en donde literalmente no hay una gran diferencia, salvo 1 o 2 porteros, claro, que en este momento, pues, Volpi, como Nahuel, que llegan a hacer diferencia de acuerdo a los estándares mexicanos. Oye, Adolfo, perdona, Casarín, para hilarlo. ¿Memo Ochoa es líder? O sea, hablamos mucho a veces de jugadores o que se requiere ese liderazgo hoy con la selección mexicana. Y hoy en día, si nos clavamos en redes sociales, hay fotos de Aspe, no, pero de Aspe, de Claudio Suárez, de Sague, de Cuauhtémoc, evocando un poco al liderazgo. Hoy no hay líderes y particularmente, ¿a ti se te hace que Memo Ochoa es líder o falta algo como para que realmente alguien contagie, alguien demuestre el carácter de una selección mexicana que hoy vive un momento muy oscuro? Mira, sin duda alguna, la personalidad que tiene Memo le da para el liderazgo. Estamos hablando de 5 mundiales. Entonces, no es una situación fácil. Él está hablando y diciendo la intención de buscar un 6º mundial, lo cual sería histórico. Y ahí es en donde viene una preocupación como aficionados mexicanos. De decir, ¿en qué momento van a salir los demás a buscarle pelear una posición a Memo? En este momento no la hay. Pero sí existe ese liderazgo, no solamente en la posición de la portería, porque a final de cuentas, y eso es un tema difícil, que el portero sea capitán es complicado, porque el portero está solamente dando indicaciones cuando están en un tiro de esquina, cuando están dentro del área, pero de ahí en fuera estás muy lejos de ir a dar una indicación a un delantero, dejando tu arco para poder mostrar ese liderazgo en la cancha. Entonces, sí tiene que haber personalidad, pero ese liderazgo lo veo yo más que tiene que estar un jugador de media cancha. Hoy estamos viendo imágenes de las nuevas generaciones, por supuesto, de Jurado, por ejemplo, el error garrafal. Pero Adolfo, bajo lo que estabas platicando, ¿cómo puedes explicar tú como arquero lo que sucede con Memo desde nuestra óptica, o por lo menos desde la mía? Cuando lo ves en un equipo, hablemos de América, porque pues sí, en Europa ha sido diferente, no es el mismo Memo que cuando está en la selección azteca. La verdad es que cuando está en la selección, pues podemos decir que es imbatible. Cuando está con un equipo, pues tiene hasta errores, pues en algunos momentos juveniles, pero sí se transforma este arquero. Y siempre ha habido jugadores con esa personalidad y esa característica. Estamos hablando que en la primera ocasión que Memo se va a Francia, ya era abucheado incluso por la afición americanista. Después él se va, tiene un pasaje importante en Europa y regresa otra vez a América. Antes de salir nuevamente de América, ya se estaba metiendo otra vez con él. Entonces, pero en selección siempre se ha liberado, se ha sentido de una forma, de una manera distinta en todo lo que representa el arco. Literalmente, se ha quitado una presión al ser representante de un país, no de un equipo. Oye, Adolfo, ¿quién para ti puede o debe de ser el relevo de Memo Ochoa en la selección? Lo que hay ahora. Está Malagón, está Acevedo, está Jurado, que son arqueros que tendrán que ir trabajando e ir peleando esa posición. Pero esa posibilidad se lo tiene que dar el trabajo. Es muy trillada la frase, pero literalmente, cuando empieces a levantar títulos, cuando empieces a levantar la voz, siendo titular en los partidos en los que Memo no puede ser convocado, y empiezas a hacerte un nombre que te dé la posibilidad y la certeza de poder pelearle a Memo una posibilidad y esa posición, entonces habrá la competencia. Mientras siga jugando Memo, que está en Europa, y que cada vez que haya un partido importante en selección nacional, sea él por méritos propios, que está en la portería, difícilmente le van a buscar pelear ese puesto.